Buenas tardes, alumnos del segundo grado de la Escuela Secundaria Técnica número 75. En esta semana vamos a mirar un tema que es sencillo de la asignatura de lengua materna, que es español. El aprendizaje esperado y el tema es transforma narraciones en historietas. Básicamente ya habíamos visto nosotros que era una narración, que podía ser todo aquel contenido, ya sea de la literatura, del cómic, del cine, vaya, una historia, ¿no? Entonces, es una historia que a final de cuentas tiene que tener un lugar, un tiempo, un tema, una introducción, un desarrollo y un desenlace. Entonces, nosotros vamos a tomar esta historia y la vamos a transformar en una historieta. Bien, y para poder nosotros transformar estas historias en historietas o estas narraciones en historietas, vamos a mirar algunas características o elementos. Este documento que estoy proyectando aquí a continuación lo vas a poder descargar de los enlaces que te voy a poner para que puedas retomar esta idea, ¿no? Que si bien no te quedó claro, puedas volver a ver el video y puedas ir guiándote con los documentos ya en tu mano o desde tu teléfono celular o desde la tablet o donde estés conectado. Muy bien. Esto es para los chicos a distancia únicamente, que quede claro, ¿va? Fíjate bien, entonces dice, un cómic cuenta una historia y por lo tanto contiene todos los elementos de cualquier relato, es decir, de cualquier historia, tiene un lugar, tiene un tiempo, tiene un tema. Tiene personajes principales, secundarios, existe un conflicto o existen problemas. Y tenemos la estructura que sería el inicio, el desarrollo y el cierre. Aquí nosotros no vamos a realizar nada, solamente quiero que sepas que son los elementos que debe de tener. Más adelante, para la siguiente sesión de la próxima semana, nosotros vamos a llenar estos elementos con la historia que vamos a analizar. Muy bien. Número 2. Los cómics tienen un lenguaje que es icónico verbal. Icónico y verbal al mismo tiempo, pues hacen esta fusión. Vamos a ir platicando. El lenguaje icónico tiene que ver con los planos, con los ángulos de visión, el tamaño de las viñetas, las metáforas visuales, figuras cinéticas, los gestos, etc. Y el verbal es los globos, estos que aparecen en el cómic, donde las personas pueden ser, miren, es que como si estuvieran hablando. Obviamente no tienen movimiento y por eso es que se les da esa voz a través del globo. Las cartelas, las onomatopeyas y los tamaños de las grafías, que son las letras. Nos vamos a ir específicamente al lenguaje icónico. Fíjate bien, en el lenguaje icónico nosotros miramos, aquí arribita decía tipos de planos, ángulos de visión, tamaños de viñetas, metáforas visuales, figuras cinéticas y gestos. Hay que observar, ¿no? La viñeta es este pequeño cuadro en el cual nosotros vamos a poder establecer qué es lo que está sucediendo en ese momento dentro de la escena. Aquí podemos ver a un grupo de personas donde dice el plano panorámico. El plano general nos muestra un poco más en donde se sitúa esta persona, donde se encuentra. Por ejemplo, aquí en un cuarto está siendo retratado el cuarto y al mismo tiempo está él. El plano americano va desde las rodillas hacia arriba y si te fijas, si fuera un plano general se miraría más la luna, se miraría acá de este lado más lo que es el mar y a lo mejor por acá saldrían unas palmeras si fuera un plano general, pero es un plano americano. Y nos está poniendo aquí la cara del sentimiento de esta persona, como si estuviera triste, ¿no? A pesar de que está en un lugar que se mira padre. El plano medio es un poco más, todavía se hace un close-up más grande, es decir, se hace un acercamiento para que nosotros podamos ver más a detalle la gesticulación del personaje. El primer plano nos habla a nosotros de que se hace un close-up o un zoom o un acercamiento hacia el rostro de la persona. El plano de detalle nos habla a nosotros específicamente en el sentido en el cual nosotros miramos al personaje, a lo mejor si queremos mirar una especie de cicatriz, que está sudando, que está llorando, etc. Estos son algunos de los planos más frecuentes que se utilizan dentro de los cómics y dentro del cine y dentro de la fotografía, la composición, etc., ¿no? Vamos a ver los ángulos de visión. El frontal o es el medio, es el que es directamente desde el frente. El que es en picada se mira desde arriba, es una posición en la cual la cámara se encuentra arriba, generalmente lo utilizan muchas personas en redes sociales para semejar esta situación de que estamos tomando la fotografía básicamente así, desde arriba. El contrapicado es el que se toma desde el suelo hacia abajo, esto sirve para darle a lo mejor al sujeto una representación de que es más fuerte o más grande.
Tenemos los tamaños de las viñetas. Si te fijas, te dije que los cuadros que están segmentados aquí son las viñetas, o se le conoce como viñeta. Es el espacio en el cual nosotros escribimos los diálogos y hacemos los dibujos de nuestro cómic. Los tamaños de las viñetas van de acuerdo al objetivo que nosotros estamos persiguiendo. Entre más grande sea, significa que yo quiero mostrar más detalles, es decir, que yo quiero utilizar planos generales para que ellos puedan mirar qué es lo que está a mi alrededor, o planos panorámicos para ver qué es lo que hay más allá todavía. Si se fijan aquí, tenemos planos a detalle, tenemos un poco de planos panorámicos, pero tenemos también close-ups, que serían los primeros planos o el primer plano, para ver la gesticulación de las personas, los sentimientos que estos emanan y qué es lo que están expresando, ¿verdad? Las metáforas visuales se utilizan para que sin palabras nosotros podamos comunicar un mensaje. Fíjate bien, en el primer apartado aparece una persona que está pensando, está pensativa. Los 3 puntos suspensivos es que él se encuentra pensando. Después, esta persona se le viene una idea y nosotros miramos que esa idea está representada con un foco, ¿no? Un foquito iluminado y prendido. Y en la tercera viñeta, esta persona ya se encuentra escribiendo esa idea que se le ocurrió. Como todas las historias, aunque sean así de pequeñitas, aunque sean así de chiquitas, fíjate bien, vamos a tomar esta herramienta. Aunque sean así de pequeñitas, tenemos nosotros que aquí está el inicio, aquí está el desarrollo y aquí está la conclusión. Todas nuestras historias deben de tener estos elementos para poder llamarse que son historias, ¿no? Las figuras cinéticas son todas aquellas que parece que tienen movimiento, pero no lo son. Es decir, solamente emanan este efecto en las personas que estamos viéndolo. Fíjate cómo aquí le retuerce la nariz a esta pequeña persona que se encuentra acá. Está regañándolo y al mismo tiempo está regañando a ellos. Y antes de irse parece que se congelan. Fíjate, estas pequeñas figuras cinéticas que se encuentran aquí similan o semejan como si esta persona se hubiera detenido o estuviera temblando, tuviera un poco de miedo. Dice, tome, pellizco, tome, y le pellizca la nariz. Y ustedes atrápenme al borracho ese, lo quiero vivo, para estrenar mi nueva barbacoa. Entonces, las figuras cinéticas son todas aquellas que parecen que están en movimiento, pero no lo están. Los gestos, pues nosotros ya lo sabemos, pero son muy importantes dentro de los cómics para que el mensaje pueda llevarse a cabo de manera pues más objetiva, más dinámica, y que estas expresiones sirvan para realzar el mensaje que yo estoy tratando de dar. Desde la alegría hasta el temor, el desagrado, el desprecio, la sospecha, la risa, el cansancio, la rabia, la somnolencia, que tenemos sueño, ¿no? La cara, el rostro sería distinto, así yo estoy alegre, si estoy activo. El lenguaje verbal se incluye dentro de los siguientes elementos: los globos y los bocadillos. Son las conversaciones. Si te fijas, una conversación normal se dibujaría un pequeño globo de manera circular yendo hacia la persona. Llanto o sudor, que esa persona está nerviosa o que está llorando, lo podemos poner con estas pequeñas gotitas hacia alrededor. Que está gritando, podemos poner estas formas puntiagudas alrededor del diálogo para sonar o pretender que él está gritando, que es estridente lo que está diciendo. El pensamiento va en forma de nube e incluso el rabillo lleva unas pequeñas motitas, ¿no? Y la conversación a la vez, que es la conversación grupal, que decir, podemos hacerlo, sí, todos juntos, 1, 2, 3, hagámoslo. Entonces gritan todos al mismo tiempo, hagámoslo, y se va el rabillo hacia las personas que están tratando de decir la situación. El susurro está en líneas punteadas. Esto es para simular el hecho de que nosotros estamos hablando un poquito más despacio para que no nos descubran. Puede ser una situación, ¿no? Las cartelas nos dicen a nosotros, están aquí arribita de los cómics, nos dicen a nosotros el contexto de qué es lo que está sucediendo. Dice, esta soy yo cuando tenía 10 años, era 1980. Esto es una foto de clase. Yo estoy sentada en el extremo izquierdo, por eso no se me ve. De izquierda a derecha, Goldsnad, Mashid, Narin y Mina. Entonces ella se supone que está de este lado, pero nos está relatando la historia, el contexto del por qué esta viñeta se encuentra en determinada manera. Si nosotros nos vamos más abajo, aquí tenemos ya los diálogos, ¿no? Las cartelas siempre van arriba, es un pequeño recuadro que sobresale, que nos está poniendo en contexto a nosotros qué es lo que está sucediendo en la historia. Puede ser, había una vez hace mucho tiempo en un pueblo muy lejano, 2 personas las cuales vivían muy alejadas de la sociedad, y ya, el primer plano aquí sería unas personas viviendo en el bosque, por ejemplo, ¿no? Nos vamos hacia abajo y las onomatopeyas pues son parte de los cómics también.
Se utilizan para representar aquellos sonidos o efectos sonoros que no pueden ser representados de otra manera más que con efectos. Aquí está gruñendo, por ejemplo, este pequeño ratoncito, ¿sí? Sniff, sniff es como si estuviera triste llorando. Miau, le hace el gato, ¿sí? Entonces, y así sucesivamente, los onomatopeyas son los sonidos que nosotros escribimos generalmente de los animales o de cuando, por ejemplo, tocamos una puerta, que hacemos tac, 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 nosotros podemos poner ese toc, 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 para que sepan que estamos tocando la puerta dentro del cómic, etcétera. Así existen muchísimos. Si sale un carro y arranca muy fuerte el motor, podemos poner el rugir del motor, el ¿no? Etcétera. El tamaño de la letra es importantísima también para poder nosotros, por ejemplo, aquí mira, plac, 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 están tocando, ¿sí? Entonces, aquí te destruyen la puerta, la derriban, ras, plac, plac. Entonces derriban esta puerta. Cuando esta persona está haciendo avanzar a los caballos, les pega, ¿sí? Con el fuete, y aquí se escucha chas, como si fuera el chas del látigo. Y así sucesivamente, las onomatopeyas o el tamaño de las grafías sirven precisamente para resaltar estas situaciones. Bien, muy bien, vamos a crear nuestro cómic. Estos son los elementos del cómic, está bien sencillo, está muy fácil. Si requieres volver a verlos, te regresas en el video. Están muy sencillitos. Nosotros vamos a hacer un cómic, pero vamos a hacer un cómic del siguiente tema. Bien, el texto que vamos a analizar nosotros, o la historia que vamos a analizar nosotros, la narración, va a ser El corazón delator de Edgar Allan Poe. Nosotros vamos a trasladar esta historia hacia un cómic. Si bien el texto es un poquito largo, son 3 hojas y media, lo voy a dejar en un link para que lo puedan descargar y leerlo. También les voy a dejar los links del video, que es una lectura dramatizada del mismo cuento. Si nosotros lo escuchamos un pequeño fragmentito de 10 segundos, nos están relatando el cuento completito, pero le están inyectando ese sentimiento a la lectura. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Básicamente lo siguiente. Vamos a nosotros a trasladar esta historia en la cual ustedes van a escuchar o pueden leerla, la vamos a trasladar a nuestro propio cómic. Vamos a hacer un cómic con esto. Es decir, yo voy a escribir aquí qué es lo que está sucediendo primero. Para esto voy a utilizar todos los elementos que ya miré anteriormente. Voy a poder poner los tipos de planos, voy a poder poner ángulos de visión, voy a tener que dibujar obviamente los personajes, ¿no? Primeramente tengo que escuchar todo el relato para ver cuántos personajes son. Te lo adelanto, son 4 nada más. Entonces vamos a poner metáforas visuales si es necesario, voy a utilizar figuras cinéticas si lo creo necesario, gestos, voy a utilizar lenguaje verbal, es importante que pongamos nosotros la conversación aquí, etcétera, etcétera. Voy a utilizar todos estos elementos, onomatopeyas, tamaños de las grafías, para realizar mi propio cómic. Me voy para acá donde está el ejemplo, yo voy a realizar mis viñetas hasta que yo termine de contar esta historia. Si yo aquí, por ejemplo, puedo dibujar a la persona que está viendo al viejo y se están presentando entre ellos dos. Posteriormente me voy hacia la siguiente viñeta donde ellos están desayunando. Me paso a la siguiente viñeta y ellos están dialogando. Ellos empezaron a dialogar, pongo una cartela aquí, por ejemplo, ¿no? Puede ser. Aquí está, por ejemplo, El corazón delator de Edgar Allan Poe, ya elaborado a través de un pequeño cómic, ¿no? Si nos vamos nosotros hacia el final de este pequeño cómic, aquí tenemos nosotros el relato de Edgar Allan Poe. Entonces, como ejemplo, nosotros podemos ver este pequeño cómic cómo está realizado, pero no nada más es ese. Podemos ver nosotros que existen a lo mejor más ejemplos sobre cómo es que podemos realizar este cómic el cual yo les estoy solicitando, ¿sí? Bueno, vamos a solamente hacerlo. Bueno, vamos a ver aquí los ejemplos. Continuar así, vamos a poner nada más para no ingresar desde otra
para no accesar desde otra cuenta. Vamos a ponerle continuar. Y listo. Sí, bueno. Entonces, fíjense bien. Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros ya el cómic de Edgar Allan Poe. Está en tonos muy, muy oscuros por el tipo de narración que es. Nosotros encontramos, una vez obtenida una rendija, y sin molestar al anciano, entraba demorando cada paso, muy lentamente. Esta tediosa tarea me generaba una ansia que, junto con la oscuridad, atochaban mis entrañas en la garganta, sacándome y tentándome a perder el control, pero yo debía calmarme, decía. Seguir con la misma cautela de mis acciones logradas, extraer la pequeña linterna apagada, dirigirla de memoria hacia aquel espantoso lugar. Un ritual que duró muchas noches, en las cuales no obtuve nada, ya que cada vez que encendía la luz, el ojo siempre estaba cerrado. La imagen del anciano durmiendo plácidamente calmaba mis ansias. Entonces, nosotros podemos sustraer parte del relato para realizar nuestro cómic. Básicamente vamos a hacer eso. Vamos a escuchar esta historia y la vamos a trasladar hacia un cómic. ¿Qué vamos a hacer? Básicamente lo vamos a dibujar en nuestro cuaderno. Es decir, ahí sí, en nuestro cuaderno, y ya me mandas la fotografía del cómic de la versión final que te quedó a ti. Puedes entrar a ver en internet, que hay muchísimos ejemplos. Nada más vamos a ponerle aquí cómic ejemplo. En internet hay muchos ejemplos sobre cómo realizar cómics. Por ejemplo, aquí está uno de Garfield. Tenemos arribita a los personajes. Aquí nada más tenemos una onomatopeya. Sale el dueño de Odie y de Garfield. Realizan su diálogo, terminan la parodia, que hacen generalmente son chistes. Tenemos las onomatopeyas de este lado, fíjate, o sea, cómo las puedes utilizar. Aquí tenemos un plano general donde están en la playa y esta persona le dice, ¿quieres bañarte? Vamos fuera, vale. Entonces ahí van para allá, etcétera, etcétera, etcétera. Así podemos encontrar un sinfín de ejemplos. Es cuestión de que usted busque un poquito en internet sobre cómo realizar esta herramienta. Si es necesario, hay que mirar el video en varias ocasiones o me puedes mandar mensaje, ya sabes. El trabajo para esta semana será entonces checar la historia de Edgar Allan Poe, que es El corazón delator, el cuento que está titulado así, El corazón delator. Hay que leerlo completamente o hay que escucharlo, la versión que yo les voy a mandar ya en audio, ¿no? Una vez que termine de hacerlo, voy a identificar los personajes y voy a ver cómo voy a iniciar este cómic. Tengo que contar la misma historia, pero ya haciéndolo de manera cómic. Y muy bien, básicamente sería la actividad de esta semana. Tienes para entregármela 8 días. Acuérdate que desde el día que la mando, es decir, hoy, estando a martes 16 de noviembre, me lo vas a poder entregar hasta el próximo martes a las 10 de la noche de manera igual. Si tienes alguna duda, ya sabes que me puedes contactar. Cualquier situación, me mandas mensajito. Hasta la próxima, nos vemos, chavos.